El Señor. Qué lindo es poder estar en la casa del Señor, amén. Tomar unos matecitos en la casa del Señor. Alegrarnos de poder estar en su presencia, gustar de su gracia, de su espíritu, de su bendición. Por eso el salmista decía, mirá cuál bueno, qué lindo, qué delicioso, qué hermoso es estar juntos y en armonía en la presencia del Señor. Porque podemos estar juntos, pero no en armonía, ¿verdad? Usted puede juntar a dos gatos de la cola y va a ver cómo uno tira para el otro, para cada lado. Pero estar en armonía es compartir, es en esta mañana disfrutar de lo maravilloso de nuestro Dios, de todo lo bueno que Dios tiene para con nosotros. En este tiempo tenemos que saber disfrutar de la presencia de Dios, porque no sabemos hasta cuándo, pero podemos disfrutar nosotros de su gracia, de su espíritu y de su bendición. Donde hay dos o tres, dijo el Señor, congregado en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Lo afirma el Señor. Amén. Si usted no lo cree, no vale. Pero Él tiene una afirmación, dice, donde haya dos o tres, yo estoy en el medio. Amén. Así que en esta mañana yo tengo la plena seguridad que Él está con nosotros. Y en representante de la Trinidad está el Espíritu Santo en medio nuestro, que representa la eternidad, representa al cielo, al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo dice que estará para guiarnos, para acompañarnos, para guardarnos, para darnos de su palabra, de su revelación y de su Espíritu Santo. Este es el mes de los adolescentes, así que todo lo que ustedes ven, la mesa es de Santa Cena, pero es una cena íntima. Para dos. Si ustedes después se van, yo me puedo acordar acompañado de mi señora ahí y tenemos un almuerzo íntimo, muy íntimo. Y lo maravilloso es que el Señor quiere tener algo íntimo con nosotros. Él dice, yo estoy a las puertas y llamo. Y si alguno oye mi voz, qué bueno que es el Señor que no nos obliga, sino que nos da a nosotros el libre albedrío para venir a su presencia. Mucha gente se lo pierde en este tiempo. Pero dice, yo estoy a la puerta. Y si hay alguno que puede oír mi voz, entonces, y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Amén. Quiero hablarle de un temita en esta mañana que yo le puse el capitán del barco. El capitán del barco. Tendría que hablar un poco Gutiérrez porque él sabe manejar barco entonces. Pero hubo un hombre que nunca había manejado un barco y lo tuvo que manejar. Ya sabe de lo que voy a hablar. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra y llovió. Vamos a ver algunas cosas paralelas que están sucediendo hoy en la actualidad, aunque parece una historia tan antigua. Cuando miramos el Nuevo Testamento en el libro de Hebreo, capítulo 11, en el verso 7, comienza diciendo, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Y la historia nosotros la encontramos en Génesis, en el capítulo 7, en el versículo 1 al verso 16. Nosotros encontramos toda la historia, que yo se la voy a parafrasear, porque a mí no me gusta leer mucho. Entonces, la voy a ir parafraseando para que usted entienda. Dice la palabra de Dios, cuando comienza el versículo 1, cuando todo estuvo preparado, diga, estaba todo preparado.
Cuando todo estuvo preparado, hubo una orden de parte de Dios para Noé. Amén. La orden fue: entra a la barca, entra al arca, o al barco, como usted le quiera decir. Para los que no saben, tenía más de 135 metros de largo, 18 metros de ancho aproximadamente, y 13 metros de altura, y dividido en 3 pisos. Imagínense que no había escalera, porque los animales tenían que subir por esas rampas, y serían altos, porque me imagino que la que más le costó subir a la barca fue a la jirafa. Era la más alta, no creo que se anduviera agachando la jirafa, pero tienen una altura más de 3 metros de la jirafa, así que calculamos ahí cómo sería la parte donde estaría la jirafa, y le dio un diseño Dios. Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando yo hablo del diseño es que Dios tiene todo fríamente calculado. Todo tiene por medida. A Dios nada se le escapa. Es tan extraordinario Dios que aún a Noé nunca había visto un arca, se la hizo imaginar cómo iba a ser el arca. Amén. Le dijo la madera que tenía que cortar. No era cualquier madera, era ciprés. Estaba mirando un poquito y estudiando el ciprés. Crece aproximadamente entre 20 y 30 centímetros por año. Así que ¿cuánto tuvo que esperar para tener árboles tan altos? Y no se sabe la altura porque tienen una altura muy grande, muy extraordinaria. Pero Dios le dijo la madera que tenía que usar y cómo tenía que ser construida. Todo esto le hablo porque también la historia se vuelve a repetir. Un día Jesús, en el capítulo 24 de San Mateo, le habla sobre Noé. Y dice: ¿cómo será mi venida? Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Quiere decir que hoy estamos viviendo los días de Noé. Porque cuando usted baja un poquito al capítulo 6 de Génesis, usted se encuentra ahí en el capítulo 6 y en el verso, los primeros 3 versículos, ahí habla de algo fuerte, porque dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron las hermosas mujeres y tomaron esposa todas las que quisieron. Y el verso 3 dice: entonces el Señor dijo, mire lo que dijo Dios: mi espíritu no tolerará más a los seres humanos. En la NTV. Mi espíritu no soporta más. Porque hoy es lo mismo. Estamos viviendo en donde en aquel tiempo a lo bueno se le llamaba malo y a lo malo se le llamaba bueno. Donde había una corrupción tan fuerte porque se unió lo profano con lo santo. Cuando habla los hijos de Dios, hay varios comentarios, pero se dicen que eran los que más buscaban a Dios en ese tiempo, los que más estaban cerca de Dios. Posiblemente serían los hijos más cercanos de Adán, que fue el que tuvo una experiencia extraordinaria con Dios cara a cara. Y los paganos eran las mujeres. Fue una unión entre cosas santas, lo santo de Dios y lo profano. Hoy hay una mezcla
y algo tan fuerte que sucede en el ambiente, en lo moral, en lo espiritual. Estamos viendo todo lo que hoy puede suceder y nosotros estamos en este planeta porque tenemos una orden de Dios, porque usted es sal de la tierra, porque nosotros somos luminares en el mundo. Porque dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis tribulación, pero no teman, porque yo estoy con nosotros. Porque sabemos que en el medio de la dificultad y en el medio del problema, usted y yo tenemos una esperanza. Y aunque las cosas puedan ser difíciles, nosotros tenemos una respuesta. Y aunque vamos en contra de la corriente, porque imagínese lo que sufrieron los hijos de Noé. Dice que nadie le creyó a Noé. Imagínese cuando él le decía, va a llover, nunca había llovido. Imagínese lo que sufrieron cuando comenzaron a edificar el arca. ¿Vio? Cuando usted está haciendo algo raro, la gente dice, ¿para qué sirve eso? El agua más cerca estaba más de 1000 kilómetros. No era fácil llevar un barco tan grande. Para colmo lo estaba edificando en el patio de la casa. Porque era el lugar más cerca para que él pudiera ir a trabajar. Yo me imagino a los hijos en un momento como diciendo, estaremos equivocados con todo esto. ¿No se te fue la mano con Dios? Porque cuando uno empieza a buscar a Dios de todo su corazón y con todo su ser, sale fuera del sistema. Y te miran raro. Voy a decir como bicho raro porque un día lo dije en Puerto Rico y me dijeron que estaba diciendo una mala palabra. Pero te mira al mal. Cuando usted habla con alguna persona y le empieza a hablar mucho de Dios, sí, está bien. Y porque yo quiero que vea el ambiente que había en ese tiempo. Era corrupto el ambiente. En Mateo 24 dice que la gente se casaba, iba de shopping, tal, normal, era como usted dice. ¿Quién cree que algo va a pasar sobre el planeta? Y la ciencia se multiplicó, hoy tenemos respuesta a un montón de cosas. Sin embargo, la Biblia sigue declarando, cuando Dios declara una palabra, cuando Dios determina una palabra, lo que nosotros hoy tenemos que entender, porque la obediencia tiene que ver no por lo que ves, sino por lo que Dios habla. Amén. Eso tiene que ver con la obediencia. Cuando usted no ve, por eso está en la parte de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no lo ve. Que a Dios no lo ve porque Dios es espíritu. Amén. Y si lo pudiera ver, tampoco lo pudiera ver porque Dios es como el universo, tan grande, tan inmenso, que la tierra es estrado de sus pies. Donde se lustran los zapatos es el planeta Tierra. Y cuando usted mira el universo, los grandes telescopios que hay hoy en el universo todavía no pueden encontrar el fin, de lo que es el universo. Siguen apareciendo galaxias. Más miran, más galaxias hay. Y eso le habla de algo extraordinario, que es Dios, el principio y el fin de todas las cosas. Él es un Dios extraordinario. Nehemías, cuando rogó a Dios para que sucediera algo en Jerusalén, le dijo: Dios grande, fuerte y temible.
que guarda el pacto de la misericordia. Estén abiertos tus ojos y estén atentos tus oídos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué oración que hizo Nehemías? Amén. Tocó el corazón de Dios. Hoy nosotros necesitamos tocar el corazón de Dios. Sé santo porque yo soy santo y habito entre los santos, y sin santidad nadie verá al Señor. Nos enfrentamos en este tiempo a una generación corrupta. Y no vamos a cambiar, hermano, ni con la oración, ni con el ayuno. Somos nosotros que vamos a hacer la diferencia, porque lo que conserva la carne, ¿sabe? Cuando no había heladera, era la sal. Era la sal. Yo lo comprobé. Me hice una bondiolita. Tuve que esperar 30 días para poder probarla. 30 días en la sal. Se cocinó con la sal. Y lo rica que quedó. Lástima que no puedo comer mucho. Yo quise comprobarlo. Nunca había hecho, dije, si la sal tiene tanto poder para cocinar la carne, yo quiero verlo. Y funcionó. Sucedió. Jesús determina lo que nosotros le llamamos, lo que hablamos del reino, la constitución del reino. Mateo 5, 6 y 7. En la constitución habla de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Acuérdense que él sabía lo que iba a suceder, porque Jesús le habla de todas las cosas que van a acontecer a los discípulos. Primero mirando al templo y diciéndole, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. 70 años después sucedió. El templo fue destruido. O sea que si dudamos, somos nosotros que no entendemos la palabra, pero ya Dios lo está declarando por medio de su Espíritu Santo. Somos nosotros que tenemos que abrir el velo y reconocer. Porque el sistema cada vez te engaña más. Fíjese, nosotros estamos siendo engañados por el sistema. Aún las iglesias están siendo engañadas por el sistema. Cada vez más vamos a ver diferencia. Y vamos a entender que este es un tiempo que Dios nos da como advertencia, pero no para castigar, porque la gente cree que es un castigo. Él advirtió a la gente y le dio la oportunidad por 120 años. ¿Sabes lo que son 120 años construyendo un arca? 120 años. Las toneladas que pesaría eso. Todos los días se levantaba Noé y ponía más tabla. Le ponía brea y le tenía que poner bastante brea porque eso tenía, no podía perder agua. Y estaba leyendo algunos comentarios que no creen en esto sucedió. Porque dice que si hubiera venido agua como un tsunami, hubiera destruido el arca, pero no fue un tsunami. Leí en diferentes pasajes de la Biblia y diferentes versiones, el agua brotó debajo de la tierra y fueron abiertas las cataratas del cielo. Fue lluvia por 40 días y 40 noches, lloviendo, lloviendo, lloviendo. Por eso los científicos creen que un día cayó un meteorito y nosotros tenemos agua. Sabe que hay más porcentaje de agua en la tierra que la propia tierra. Entonces tenemos que darnos cuenta que algo pasó. Por algo Dios te dio la cabecita para que piense un poquito. Piense. Porque a veces hasta los científicos no piensan, razonan. Nosotros como hijos de Dios no razonamos, creemos.
Bueno, con ese amén no llego ni a la esquina. Póngale un poquito de café con leche. Si no quieren me ayudan, que sea una tostada. Amén. Diga, yo le creo a Dios. Con fuerza, diga, yo le creo a Dios. Porque el mundo se va a encargar de que no le creas. Por eso tenés que afirmarlo y cada día tomarlo en tu propio espíritu, porque un alfarero toma la herramienta para hacer algo, es extraordinario, ¿vio? La madera o un herrero nada más cuando agarra el soldador y con una varillita nada más que tiene ahí, le hace una obra de arte. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros? Somos la herramienta. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos una orden dada por Dios, una orden dada por el Espíritu Santo. Dice, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Acuérdense que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, él dijo, el reino se acerca. Pero cuando Cristo comenzó a predicar, dijo, el reino está entre vosotros. Por eso le dijo a los judíos, cuando los judíos por primera vez oyen esta palabra, no la pudieron entender. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Nosotros tenemos el privilegio de unir el cielo con la tierra. En nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestro ruego, cuando usted está en la presencia de Dios solito o solita en su casa, que usted dice, yo estoy sola, no, el Espíritu Santo le está llevando a la misma eternidad. Y ahí en el cielo los ángeles y el Dios Todopoderoso está oyendo su oración, porque oye nuestro gemido, nuestro clamor. Nosotros somos los que no escuchamos, porque habla muchas veces el Señor, el que tenga oído para oír, oiga, el que tenga oído para oír, todos tenemos oreja, pero no todos tenemos oído, ¿verdad? Y cuando nosotros no oímos, porque parece que oímos, a mí mi señora me reta mucho, dice que no. En realidad dice que no es que no oigo, sino que no presto atención. Entonces yo digo, es ahí donde nosotros tenemos el problema. No prestamos atención a lo que el Espíritu de Dios está diciendo, está hablando, nos está revelando. Porque Dios le habló a Noé y le dijo muy fuertemente, el único que he hallado sobre la faz de la tierra, justo, eres tú, no hay otro. El único justo. Dígale que tiene al lado, acá hay otro. Pero póngale gana porque no lo cree. Se lo voy a certificar, pero con la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo te hace justo delante de su presencia. Tiene que gritar, aplaudir, dar una vuelta en el aire. Fuimos justificados por la fe. Diga, por la fe. No es por lo que yo haga. Por eso lo miran mal. Hasta tu mujer te va a mirar mal, porque de santo
solo el nombre. Pero por la fe hay una declaración, hay algo que certifica, algo que a mí me hace feliz delante de su presencia el día que yo entendí. Hacía muy poquito que me había convertido, pero lo entendí. A los que creen en su nombre les dio el derecho legal de ser llamados hijos. Hijos. Y cuando me paro delante del Padre, soy hijo. Y como hijo, heredero. Y como cristiano, coheredero, juntamente con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y esa justificación que usted tiene hace algo extraordinario en su vida. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Diga conmigo, guardará. Hoy estoy muy emocionado. Guardará. ¿Será porque hace rato que no predico? Y los adolescentes me permitieron predicar. Yo es que cuando voy por ahí le digo a los pastores, yo predico en la iglesia cuando me invitan. Pero soy el pastor de la iglesia. Y vengo todos los domingos aparte. Porque tenemos equipo. Porque trabajamos como cuerpo. Porque esa es la unidad en el Señor. Y a veces yo le digo a los pastores, ustedes tienen que aprender a trabajar como equipo. La iglesia va a funcionar porque Dios quiere que funcionemos con los 5 ministerios. No es el pastor. Los 5 ministerios están para edificar el cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos para edificarnos unos al otro. Por eso necesitamos la iglesia. Aunque a algunos no les guste. Usted no puede salir fuera del cuerpo. Yo que se puede injertar las plantas. Porque la misma savia hace que la planta pueda crecer en otra planta que no es la misma, pero es la savia. Entonces, la sangre de Cristo es la que hace que nosotros podamos estar en unidad en la presencia de Dios. Por eso cuando 2 o 3 se reúnen, produce algo en la eternidad. Dios abre la ventana de los cielos y te ve, y te revela, y te muestra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En este tiempo nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra y tapar nuestros oídos para las cosas que van a venir tan fuerte a través del sistema, porque va a hacer que nosotros no creamos a la palabra. Yo sé que en algún momento van a decir hasta que la Biblia es antigua, que no sirve, pero la palabra es viva y es eficaz. Cuando usted lee la palabra de Dios, tiene vida. Tiene vida la palabra. No es un libro antiguo, es un libro actual. Es un libro que se revela, pero se va a revelar cuando usted busque la revelación. Sin relación no hay revelación. Y si usted no lee la Biblia y no tiene contacto con él, ¿qué va a oír? Por eso no entiende nada. Es fácil de eso de entender. ¿Por qué no lo entiendo yo? Porque no tiene una relación. Cuando hay una relación, hay una revelación. ¿Por qué Dios buscó a Noé? Porque era el único que se comunicaba con él. Era el único. Bullying se dice. Imagínese el bullying que le hacían a Noé y a los hijos. Usted se ríe, pero la gente sabe lo que le diría. Estos son todos unos bobos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí y salíamos con la Biblia, la teníamos que esconder porque nos gritaban de todo. No sé por qué, hicieron la Biblia negra. Ahora, gracias a Dios, hay de todos los colores, vienen con cierre, sin cierre. Y yo me acuerdo que la envolvían en un papel de regalo y entonces se creían que tenía cumpleaños cada rato. Pero la gente te decía, aleluya, gloria a Dios, te decían. La verdad que uno no tendría que haber dicho nada porque glorificaban a Dios sin darse cuenta. Pero la gente te decía cosas.
Cuando me convertí vivía del pavimento, vivía como 7, 8 cuadras. Nosotros teníamos que nadar para llegar al refugio donde tomábamos el colectivo. Me acuerdo que había un barro cuando llovía porque no se podía faltar a la reunión. Y nos poníamos bolsita nosotros en los pies. Y cuando llegábamos buscábamos una zanjita, ahí te lavabas los pies, te ponías los zapatos y a la iglesia llegaba pipí cucú. Pero íbamos a buscar del Señor. Era una bendición ir a la iglesia. Era algo extraordinario cuando usted llegaba a la casa de Dios y se encontraba con los hermanos. Y yo vivía fuera de Rosario, así que imagínense que no era tan cerca ir a la iglesia. 9 de julio y Constitución. Y ahí nosotros íbamos a escuchar la palabra. Y en estos años yo veo cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias. Porque Dios no ha cambiado ni cambiará jamás. Él permanece por siempre y para siempre. Y dice que pueden pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Y yo le llamo el capitán porque él hizo que sus hijos entraran al arca. Hizo todo lo posible para que sus hijos sean salvos. Y por otro lado, los hijos obedecieron al papá, porque si hubieran quedado afuera, imagínense que dice que él le creyó a Dios, él sabía que iba la gente a morir. Yo como pastor, cuando leí esta palabra, también sentí una carga, porque ustedes son como los hijos espirituales. Y me duele cuando uno quiere decirle a un familiar, si no crees, si no tenés un encuentro con Dios, te vas al infierno. Y parece que si le dijéramos esa palabra sería tan duro, tan fuerte, pero es la realidad. Dios le dijo, la gente va a perecer, la gente va a morir, va a llegar el momento. La gente vivía la vida normal, todos vivían la vida, hasta que de repente yo subrayé en mi Biblia algo, dice, Dios le dijo, entra. Yo voy a cerrar la puerta. Mire lo que dice la palabra, Dios iba a cerrar la puerta. No la pudo cerrar Noé. ¿Sabe por qué no la pudo cerrar Noé? Porque le iba a tener lástima a la gente. ¿Sabe cuánta gente golpeó? ¿Sabe cuánta gente llegó y le dijo, Noé, hace años que nos conocemos? Amigo, ¿vio cómo te dice la gente en la calle? Amigo, abrime. Dios había sellado, dice que Él selló la puerta. No solamente la cerró, sino que la selló. Nadie lo puede abrir. Dice la Escritura, lo que Dios abre, nadie cierra, y lo que Dios cierra, nadie abre. Extraordinario. Es maravillosa la palabra. Cuando yo puedo entender el diseño de Dios, porque ese diseño, fíjese, desde Génesis al Apocalipsis hay un diseño. Todo está diseñado por Dios. Tu vida fue diseñada por Dios. Pero Dios a ti te da el libre albedrío para que elijas entender cuál es su verdadero propósito en tu vida. Yo conozco mucha gente que perdió el propósito. Visité gente en el extranjero que tenía propósito y después lo perdieron. Y nunca más alcanzaron la voluntad de Dios. Por eso es un tiempo donde tengo que tomar decisiones. Diga conmigo, tengo que tomar decisiones. ¿Ve? Moisés tuvo que tomar una decisión. Y la decisión que tuvo que tomar era hacer la voluntad de Dios. Él vivió un proceso de 80 años, 40 años de palacio, 40 años de desierto, 40 años con el pueblo de Israel. Mi espíritu no contenderá con el hombre y los días del hombre serán 120 años, le dijo Dios. Más de 120 años no va a vivir, porque es un límite que Dios puso al hombre. Está firmado en la palabra y todo lo que está firmado en la palabra se cumple, hermano. Se cumple.
Yo tengo que entender que cuando voy al diseño, cuando voy a la palabra, cuando voy a lo que Dios declaró, cuando Dios determinó, porque Dios dijo, ahora es el tiempo, este es el momento. Él entró una semana antes que lloviera. Así que imagínense cuando de repente comenzaron a aparecer nubes, porque dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las cataratas de los cielos. Dice que debajo de la tierra salía agua. Imagínense lo que sería eso. No había un lugar para escapar. Para arriba agua, para abajo agua. No había un lugar donde escapar. Y todo ser viviente que caminaba, porque algunos dicen si fue un diluvio, ¿por qué no murieron los peces? Porque los peces tuvieron más agua que nunca. Imagínense que los peces fueron a lugares donde no fueron nunca. Y usted va a encontrar arriba de la montaña que todavía ahí, que el mar pasó por ahí, que el agua pasó por ahí. Entonces tenemos que darnos cuenta en este tiempo lo que dice Mateo 24. Tenemos que entender que lo que Dios determina y Dios declara para la época que hoy nos toca vivir es andar con cuidado, vivir una vida correcta, justa, delante de la presencia de Dios. Saber que yo necesito cada día hablar con Dios y a través del Espíritu Santo Él pueda hablar a mi vida, porque lo que sucedió en aquel tiempo dice que los hombres de esa época trataron de moldear la sociedad a su manera. ¿Qué trataron de hacerla? Formarla a su manera. Hoy, ¿cómo te quieren formar? A la manera que quiere la sociedad. Es triste lo que estamos viviendo y la gente no se da cuenta. Lo triste es que no se dan cuenta los cristianos. Están tan fríos espiritualmente y para no decirle muertos espiritualmente, que no pueden percibir lo que está sucediendo. Están sucediendo los ambientes, hay ambientes donde se están moviendo, porque dice el apóstol Pablo, nuestra lucha, acuérdese, no es con sangre ni carne, sino está allí arriba, en los principados. Ahí hay huestes espirituales en las regiones celestes que quieren gobernar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros tenemos la advertencia, nosotros tenemos la palabra, nosotros hemos sido educados por la Biblia para poder entender lo que Dios declara y lo que Dios determina a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 24, verso 37 dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquete, fiesta, casamiento, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Y la gente, dice el verso 39, no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que el diluvio arrasó con todo. Y todos murieron. Qué bueno que es Dios con nosotros. Nosotros hoy tenemos un arca. Y es el arca de la salvación. El arca se llama Cristo. El que entre por esa puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare vivirá eternamente. Yo soy el camino. Y el que puede caminar por él hallará la vida eterna. Yo soy el agua de vida, le dijo a la mujer. Si tú puedes beber de esta agua, nunca jamás tendrás sed. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Por eso en el medio de la dificultad, en el medio del problema, usted y yo podemos alegrarnos y confesar en la presencia de Dios, ser agradecido, porque hay un Dios de amor y un Dios de misericordia, un Dios de todo poder y un Dios de toda autoridad. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros a esta generación? Declarando la palabra.
El que cree será salvo. El que no cree será condenado, dice la palabra de Dios. No por Dios, sino porque no ha creído, es porque no quiere entrar. La puerta está abierta. Dios dijo todos los animales que iban a entrar en el arca. Macho y hembra de cada especie. Fíjese lo que dijo Dios. Macho y hembra de cada especie. De las aves, de los animales que se arrastran, y 7 parejas de los animales limpios, de lo cual el hombre también iba a comer, y los que se iban a presentar en el altar delante de la presencia de Dios como un sacrificio. Hoy Pablo nos revela en Romanos 12:1 que el sacrificio vivo no es un animal, sino que es usted en la presencia de Dios. Os ruego, mis hermanos, que presentéis vuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. No os conforméis a este siglo. No te conformes con el sistema. Tened cuidado con el sistema. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tóquese la cabecita, dígale, es mi entendimiento que tiene que cambiar. Si yo no cambio la manera de pensar, no voy a poder cambiar la manera de vivir. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que sacar la religiosidad que está dentro de mi vida para permitir que el Espíritu de Dios me hable, me revele, me muestre su perfecta voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de la presencia de Dios. Cuando yo puedo alcanzar lo que es bueno para Dios, lo que es agradable para Dios, entonces llego a la perfección como hijo delante de su presencia para que yo pueda experimentar el poder maravilloso del Espíritu Santo. La presencia de Dios me va a acompañar porque hay una palabra, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿No hay una promesa de Dios? Yo estoy con vosotros todos los días. Es una promesa. Así como Dios lo dijo en la antigüedad y se lo dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde conforme todo lo que en él está escrito. Entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús le declaró lo mismo y le dijo, si guardan mi palabra y mi palabra permanece en los otros, todo lo que pidan al Padre será hecho. ¿Ve que hay un paralelo? Es el mismo Dios hablando. Es la misma presencia del Espíritu Santo revelando a nuestra vida el poder y la abundancia que Dios tiene para con nosotros. Por eso dice que no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él te dio el poder. El poder está dentro tuyo. La gracia de Dios está sobre ti. Nadie te la puede quitar. Eres hijo de Dios. Como hijo de Dios hay una recompensa maravillosa. Hay un poder extraordinario. Cuando yo reconozco y dice que hay algo legal, yo cuando me paro delante de la presencia de Dios, es legal. El diablo te puede decir lo que quiera, pero usted tiene un derecho legal. Es legal. A los que creen en su nombre le dio la potestad, le dio el derecho legal de ser llamados hijos. Usted y yo somos hijos de un Dios todopoderoso. Y como hijos tenemos la recompensa maravillosa que Dios nos quiere dar en este tiempo a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se ponga de pie para que oremos en la presencia de Dios, porque nos vamos a preparar para tener la comunión, para tener la presencia maravillosa del Espíritu Santo en esta mañana y reconocer ese poder, que es el poder de un Dios vivo, real, genuino y verdadero. Quiero que por un momento usted cierre los ojos. Usted tiene la capacidad, usted tiene la bendición de poder llegar a la presencia misma de Dios en esta mañana. Usted tiene en esta mañana el reconocimiento a ese Dios grande, fuerte y temible para decirle cuánto lo ama, cuánto necesita que Él pueda corregir en nosotros aquellas cosas que no están bien. Él puede quitar de nosotros aquellas cosas que nosotros sabemos que tenemos que renunciar en nuestra vida
para permitirle al Espíritu Santo de Dios que tome total control en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias por esta hora maravillosa que tú nos das. Por cada uno de mis hermanos, de los jóvenes, los adolescentes, los niños que están en Junior, Señor. Que podamos abrir los ojos. Que podamos entender lo que tú nos hablas por medio de la palabra. Porque tu palabra no cambia ni cambiará jamás. Porque permanece por siempre y para siempre. Y que en esta hora, Señor, nosotros declaremos que somos hijos. Hijos delante de tu presencia. Para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén.